Donald Trump tenía el mundo a sus pies y lo perdió todo en una década. Su regreso no fue cuestión de suerte, fue cuestión de una fe irracional en su propia capacidad. Si sientes que el reloj te persigue, este video es para ti. El éxito es una amante traicionera que te hace creer que eres invencible justo antes de soltarte la mano. En medio del precipicio, existe un miedo universal que persigue a todo hombre que ha construido algo con esfuerzo, el miedo a perderlo todo. A despertar un día y descubrir que el imperio, el estatus y la seguridad no eran más que un castillo de naipes frente a un vendaval. Pero el verdadero terror no es la pérdida del dinero, sino la pérdida de la identidad. ¿Quién eres cuando ya no tienes lo que te hacía importante ante los ojos de los demás? Para entender cómo se sobrevive al colapso total, debemos observar la caída y el extraño resurgimiento de un hombre que, mucho antes de la política, se convirtió en el símbolo del fracaso más público de la historia moderna. Donald Trump. A finales de los años 80, Donald Trump era el dueño del mundo. Su nombre estaba en los edificios más lujosos de Manhattan, en los casinos más grandes de Atlantic City y en los estantes de las librerías con El arte de la negociación. Pero la arrogancia suele preceder a la tormenta. Una combinación de deudas masivas, una economía en recesión y apuestas arriesgadas lo llevaron a un punto que pocos hombres podrían imaginar sin perder la razón. En 1990, Donald Trump no solo estaba en bancarrota empresarial, tenía una deuda personal de casi $1.000 millones. $1.000 millones. Imagina caminar por la Quinta Avenida, ver a un mendigo en la calle y darte cuenta de que ese hombre, con sus pocas monedas, tiene $1.000 millones más que tú. Ese es el peso de un fracaso que no se puede ocultar. Ese es el momento en que el mundo entero, desde los periódicos hasta tus propios amigos, se sienta a esperar tu funeral. Cuando nada sale bien y la magnitud del desastre te sobrepasa, la mayoría de los hombres optan por desaparecer. El peso de la vergüenza es tan grande que prefieren la oscuridad del retiro. Pero el legado de hierro nos enseña que el fracaso no es un evento, sino un estado mental. Trump entendió que, si iba a caer, no lo haría pidiendo disculpas. En medio del colapso, mientras los bancos lo rodeaban como tiburones, él tomó una decisión psicológica que definiría su resiliencia. Mantuvo la postura. Siguió caminando por Nueva York como si todavía fuera el dueño de la ciudad. No es una cuestión de ego vacío, sino de supervivencia táctica. Si tú te ves a ti mismo como un fracasado, el mundo te tratará como tal. Pero si te niegas a aceptar la derrota como el final de tu historia, mantienes una posición de fuerza para negociar tu regreso. El fracaso absoluto es, en realidad, un filtro de lealtad. Cuando estás en la cima, el ruido de los aplausos te impide ver quién está realmente a tu lado. En la oscuridad de la deuda, Trump vio cómo los mismos que le pedían favores ayer, hoy no le tomaban las llamadas. Esa es la soledad del hombre que lo pierde todo. Pero en esa soledad es donde se recupera el enfoque. Sin las distracciones de la gloria, te quedas a solas con tu capacidad de ejecución. Trump pasó noches enteras negociando con banqueros que querían quitarle hasta su nombre. Entendió que cuando le debes al banco $100.000, tú tienes un problema. Pero cuando le debes $1.000 millones, el problema lo tiene el banco. Esa frialdad para analizar la situación en medio del fuego es lo que separa a los hombres de resultados de los hombres de excusas. El fracaso no es el fin. Es la prueba máxima de tu capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. Para la audiencia que ha pasado los 40 años, el fracaso se siente más pesado porque sentimos que ya no hay tiempo para empezar de nuevo. Pero el tiempo es una construcción mental. Trump
Tenía más de 40 años cuando su imperio se desmoronaba. Podría haberse retirado a una vida modesta, pero eligió la reconstrucción. La fe en uno mismo cuando nadie más la tiene es la forma más pura de fe. Es una fe que no se basa en oraciones, sino en el conocimiento de tus propias habilidades. Él sabía que el mismo hombre que construyó un edificio una vez podía construir 10 más si lograba sobrevivir al día de hoy. Si has perdido tu negocio, tu carrera o tu patrimonio, recuerda que no has perdido tu mente ni tu experiencia. El dinero es papel, el carácter es el molde que fabrica ese papel. No llores por la pérdida del objeto, cuida el molde. La resiliencia en el fracaso exige una falta total de autocompasión. El mundo no tiene tiempo para tus lamentos. Trump no salió a pedir lástima. Se convirtió en un luchador de calle en el mundo de las finanzas. Aceptó condiciones duras, vendió sus juguetes más preciados, su yate, su avión, sus hoteles, pero mantuvo el control de su activo más valioso, su marca. Entendió que, mientras su nombre tuviera valor en la mente de la gente, él todavía tenía una ficha para jugar. En tu vida, esa marca es tu reputación, tu palabra, tu capacidad de levantarte al día siguiente y seguir trabajando aunque te duela el alma. El fracaso es solo el ruido de la vieja estructura cayendo para dejar espacio a la nueva. Si el edificio de tu vida se ha derrumbado, no te quedes mirando los escombros. Empieza a limpiar el terreno. Lo que la historia de este periodo nos enseña es que la diferencia entre un fracaso y una lección es la persistencia. Trump tardó casi una década en limpiar sus deudas y volver a la cima del éxito financiero. Una década de ser el hazmerreír de las caricaturas y el ejemplo de lo que no se debía hacer. Pero él tenía una visión de largo plazo que sus detractores no comprendían. El legado de hierro no se mide en meses, se mide en la capacidad de aguantar el desprecio del mundo mientras construyes tu regreso en silencio. Cuando nada sale bien, tu única misión es sobrevivir un día más, y luego otro, hasta que la tormenta se agote, porque todas las tormentas se agotan. El único que permanece es el hombre que decidió que no se movería de su lugar. La fe en la oscuridad es, a veces, una forma de obstinación necesaria. Trump era obstinado. Se negaba a aceptar la realidad que los banqueros le ponían en la mesa. Esa misma terquedad que muchos critican es la que lo mantuvo vivo. A veces necesitas ser lo suficientemente irracional para creer que puedes ganar, cuando todas las estadísticas dicen que ya has perdido. Si estás en un punto bajo, la lógica te dirá que te rindas. La lógica te dirá que es demasiado tarde, pero la lógica no construye imperios. Los imperios los construyen hombres que son capaces de mirar al abismo y decir, todavía no he terminado. A medida que envejecemos, nos volvemos más conservadores por miedo a la caída. Pero la caída de Trump demuestra que incluso el fracaso más catastrófico tiene un fondo. Y una vez que tocas ese fondo, el único camino es hacia arriba. La libertad que da el no tener nada que perder es inmensa. Trump usó esa libertad para reinventarse. Se volvió más astuto, más duro y más consciente de la naturaleza humana. El fracaso lo pulió. Si hoy sientes que lo has perdido todo, abraza esa ligereza. Ya no tienes que fingir, ya no tienes que proteger una fachada. Ahora puedes ser el hombre real, el guerrero que lucha por pura convicción y no por apariencia. El legado de hierro no es una línea recta hacia arriba. Es un gráfico lleno de picos y valles profundos. La grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en la elegancia y la fuerza con la que te pones de pie. Donald Trump regresó, pagó sus deudas, reconstruyó su patrimonio y volvió a poner su nombre en lo más alto. No lo hizo con humildad,
Lo hizo con la misma audacia que lo llevó al desastre, pero con la sabiduría de quien ha pasado por el infierno. Tu fracaso actual no es el punto final de tu libro, es solo el capítulo donde el protagonista parece derrotado antes del clímax. Si hoy estás en la oscuridad, si sientes que tu nombre ha sido manchado o tus bolsillos vaciados, mira al espejo y recuerda que el hombre que está ahí es el único que puede sacarte de ese lugar. Ni los bancos, ni el gobierno, ni tus amigos, solo tú. La fe en medio del desastre es la decisión de seguir actuando como el hombre que quieres ser, incluso cuando no tienes los recursos para respaldarlo. Mantén la postura, mantén el trabajo, mantén el silencio sobre tus deudas y haz ruido con tus acciones. El fracaso solo es el fin si tú decides dejar de construir. Y un hombre de hierro nunca deja de construir, incluso si tiene que hacerlo con las manos desnudas sobre las cenizas de su antiguo reino. Porque al final, el imperio más importante no es el que está hecho de ladrillos, sino el que reside en tu voluntad inquebrantable. Mantente firme. La historia aún no ha terminado. El dinero puede irse en un instante, pero la capacidad de generarlo reside en tu mente y en tu disciplina.